A reading from the second book. Lectura del segundo libro de Samuel. King David said to En aquellos días el rey ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan a Berseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. in Israel, 800 Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor: vete a decir a David, así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad then went. Gad se presentó a David y le notificó: He asked, "Do you want ¿qué castigo escoges? upon your land? Or to 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio? now consider?" Que le respondo al Señor que me ha enviado. David contestó: David answered Gad, estoy en un gran apuro. serious difficulty. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Not me. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, Now it was the time of the wheat y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. morning until the time appointed. El ángel And 70,000 extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. But when the angel stretched forth Entonces toward Jerusalem, David, al ver al ángel the Lord que estaba hiriendo a la población, said to the angel, dijo al Señor: among the people, enough now. soy yo el que he pecado, The angel of the Lord was soy yo el culpable. at the threshing floor. ¿Qué han hecho The judge, estas ovejas? when David saw, Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. he said to the Lord, El "It's Señor se arrepintió del castigo but these are sheep." y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Lord, forgive the wrong. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Blessed is he Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Then I acknowledge Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. for this shall every Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. though deep water La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. you are my shelter. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. My sheep hear my voice. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. gloria
Jesus departed En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. he began La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, they said, ¿de dónde saca todo eso? what kind of ¿Qué wisdom, sabiduría es esa que le han enseñado? what mighty ¿Y deed? esos milagros de sus manos? Is he not the ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? and are not his? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? And they took Y desconfiaban de él. Jesus said to them, Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. and in his own house. No pudo hacer allí Was not able ningún milagro. any mighty deed. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. He was Y se extrañó de su falta de fe. verbum Domini. We have two readings that Tenemos dos lecturas que question a menudo in son causa de preguntas. Samuel En 20, el segundo libro de Samuel 24, story about the la census. historia acerca del censo es algo confusa. Again, they don't Obviamente, hold all no the details. They left out some of the dan todos los detalles, dejan fuera algunos de los versículos, one of the key verses. pero uno de los versículos principales es el 24:1. Se lo pasaron por alto. And that says, Y este dice que el Señor estaba molesto con Israel, así que instiga a David a que haga un censo. now, what was the problem ¿Cuál with having a census? era el problema con hacer un censo? Nosotros lo hacemos cada 10 años. A census. Este es uno de los años en que tendremos censo. ¿Cuál es el problema? Remember that Israel Recuerden que Israel tribal system. era una sociedad tribal. The 12 sons, Los 12 hijos de Israel the forefathers, se convierten en los precursores de 12 tribus. tribes were Las not tribus of the same size. no eran del mismo tamaño. Pensemos en nuestro propio país. Amazing to me, Es increíble para mí be crossing from Massachusetts cruzar de Massachusetts on the interstate to en la intraestatal a Rhode Island end of it is mile y el extremo más lejano es el Then el, across Texas, milla número 35. Luego cuando cruza Texas tenemos la milla 885. No son del mismo tamaño, son muy diferentes. Igual con las tribus de Israel. Judá era muy grande, Efrón muy grande, pero luego Dan no tan grande, igual con otras tribus. and one of the issues Y uno de los problemas warned about de los que se había advertido, some weeks recuerden que tuvimos hace unas semanas la lectura del libro when the primero de Samuel 8, cuando el pueblo acude a Samuel y le dicen, all the other countries queremos un rey como todas las demás naciones tienen. Las demás naciones tienen rey, nosotros también queremos uno. I would use with my parents. Es lo que yo solía decir a mis padres cuando era niño. No funcionaba mucho. Upset. Y el Señor se enojó, pero He warns them. les advierte, si He is going to drag tienen rey, their sons van a, in his army, va a conscribir a sus hijos en el ejército, va a animals, imponerles impuestos his government. He's para que sus animales trabajen para su gobierno, va a obligar a que sus hijas ordenen pan y hagan otras tareas para sus funcionarios, going to raise taxes. va a imponer impuestos You will start crying y out ustedes van a empezar a your king. elevar su voz a mí por su rey, y por su rey yo no les escucharé a ustedes. Now here we see one of the effects. Aquí vemos uno de los efectos, Namely, o sea, David is doing a David está realizando un censo.
aspect of it, y en cierto aspecto de él looking at how many está mirando cuántas personas hay, and investigating the blessing, investigando la bendición de Dios, some la forma en que algunas personas egoístas pueden hacer en una fiesta de cumpleaños o fiesta de matrimonio cuando abren los sobres. Solamente nos dieron $50. La comida costó más que eso. Hubiera sido ese tipo de malagradecimiento. looking at the gift with too many Mirar details, and el regalo con demasiados detalles y muy de cerca. that was. Pedir más. But another part was David Pero por otra parte, David estaba tratando de reorganizar the tribal lines, para no estar distribuidos según las líneas tribales, inheritances respetando been given las herencias antiguas que habían sido otorgadas a cada tribu y cada clan dentro de las tribus in the time of Joshua. que les dio el Señor durante la época de Josué. Territories. El Señor había dividido los territorios Territories within each tribe tribales y los territorios de los clanes dentro de cada tribu, to be treated as a gift. y siempre habían de tratarse como un obsequio a esos clanes y a esas tribus. Inheritance. Era una herencia David is reorganizing it eterna, logically. y David lo está organizando de manera más lógica. Quiere So that instead of getting just impuestos igualitarios, así que de forma en que, the tribe of Dan to have their levy, de manera que solamente reciba unos cuantos hombres cuando era el turno de Dan y even luego el turno de number of men. Judá, quería un número igual And in fact, de hombres en cada división. Y de hecho, sigan leyendo, read the rest of the text. hay que leer el resto del texto, What es exactamente lo que Salomón hace. Solomon redivided it into equal Salomón redivide la nación en grupos people to igualitarios para poder government. obtener cantidades igualitarias de personas para que trabajen para sus proyectos de gobierno. Por ejemplo, cuando erigen los muros de la ciudad, cuando cavan pozos, cuando Various construyen el templo, cuando fortifican diferentes ciudades, and including incluyendo these stables so he could get into the la business construcción de los establos para poder entrar horses en el negocio de carrozas y caballos nuevos y usados. of Vemos todavía still there. presencia de esto en las ruinas de Neguidá. All of these building projects Así que todos estos proyectos de construcción centralize the government que tenían para centralizar el gobierno eran una falta de respeto hacia la integridad de las tribus individuales it would be like saying, y look, sus tradiciones. Es como decir, small. Just Rhode Island es demasiado pequeña. with Vamos Connecticut, a Massachusetts, juntarla con Connecticut y Massachusetts. Texas, and Vamos a all quitar un poquito de terreno a Texas. not go easily. No aceptaríamos eso fácilmente. Are proud El pueblo de Delaware to have their está role, muy orgulloso de tener su papel en la Constitución. and the people of Rhode Island Y are el proud pueblo de Rhode Island está muy orgulloso de freedom from the Puritans. haber And buscado la libertad de culto de los puritanos y todas las demás tradiciones. that Sería deshacer ese tipo de historia part of que the issue. es parte del problema aquí. And so they go off and they do, and Joab Y is his nephew. Joab es su sobrino, My hometown of Chicago. You know, as Mayor Daley once said when como el hired alcalde Daley de Chicago, mi ciudad natal, dijo en cierta ocasión, cuando contrató a todas las personas del ayuntamiento de su propio partido. in charge of this. Él dice, ¿qué quieren que haga? ¿Que contrate extraños? Así que no, contrató a un montón de sus sobrinos. Él sabía que esto era un problema y que está rompiendo la tradición, pero tiene que obedecer al rey. After Después del censo, first, David's own conscience primero is disturbed. David siente que le molesta la conciencia. Se da cuenta que había pecado gravemente por lo que había hecho Doing this tribal al deshacer este sistema tribal, loyalties, estas lealtades tribales, estas relaciones familiares para el beneficio de la eficiencia. the Lord sends the Y luego el Señor manda This is an important process. a un profeta. Es un proceso importante cuando lo examinamos. Muy a menudo cada uno de nosotros tenemos dificultades Accepting
para aceptar el criticismo God and his de Dios commandments, y sus mandamientos or of other folks when o de otras personas cuando nos critican, a menos que nosotros primero conscience worked on. We have trabajemos en nuestra propia conciencia. Hace falta que examinemos nuestra propia conciencia antes de empezar a aceptar what is being said to us lo que, about our sin. lo que nos dicen. And he asks for forgiveness. Y In response, piden perdón. the prophet Y la Gad respuesta, el profeta Gad, is called a seer. es llamado el vidente. Es la palabra que se utiliza Prophet. en el sur. Northerners. Utilizaban la palabra profeta en el norte. Vidente utilizaban esa palabra en el sur. Así que él es un roé, un vidente. He gives David Y three. él le da a David tres One is castigos alternos. chased by Uno es armies. ser perseguido por los ejércitos de sus enemigos. Otro es sufrir hambruna y otro The sufrir easiest of peste. last El más fácil and the lo usa lo shortest. más tiempo y el más intenso dura menos tiempo. Do you Así want que, ¿cuál quieres? wisely? Why? Sabiamente, David knows that David you don't sabe que trust uno no human beings. confía en los seres humanos He says, para que sean misericordiosos. Él dice, confiaré en el Señor, que el Señor elija el castigo, porque yo sé que Él es misericordioso. wise. Y por eso es sabio. Más adelante When the Assyrians are sent to punish vemos que cuando los asirios son enviados a castigar Israel, el reino del norte, by Isaiah in Isaiah 10, son criticados por Isaías en Isaías 10, porque this revenge, les empieza a gustar enjoyed their cruelty. llevar a cabo esta venganza, disfrutan Also the prophet la Habakkuk crueldad. Y también el profeta Habacuc, complains, "Look, en los you got capítulos rid 1 y of 2, se queja but y now dice, the Babylonians bueno, are te worse than they lib- were." nos libraste de los asirios, pero ahora los babilonios son peores que ellos. Think that they have a right. La gente, cuando creen que tienen el derecho a castigar fácilmente, pueden pasarse de la raya. Podemos examinar la historia y ver que este ha sido el caso. Giving permission Cuando les dan permiso a alguien para que people haga cosas malas, la gente responde muy fácilmente a eso. Por eso David dice, confiaré en el Señor. Y fue algo sabio, porque al tercer día de la peste, the angel bringing it is el ángel que traía la peste es visto parado ante Jerusalén, y David tiene una visión del ángel. Está sobre una colina, to the north, la colina justo al norte de la ciudad, and his finger is y pointing, su dedo está señalando directamente a Jerusalén, a punto de and the Lord begs azotarla con una plaga. Y le something ruega misericordia al Señor, y el Señor tiene la plaga. place where Y ese lugar donde sees the angel él ve el ángel is a threshing floor. The threshing shore of Arauna. se trata de Here that un lugar que se llama Arana, vowel points incorrectly. donde en la palabra posiblemente pusieron los puntos de tilde His name is Hittite. incorrectamente. It's a Hittite. El nombre no es hebreo, es un nombre And it hitita, means the y aristocrat, significa the el aristócrata, el noble. So he is some sort of a noble. Así que él es el que es dueño de este terreno, era algún tipo de aristócrata o noble. David. It's interesting that Y he's es interesante que sea hitita, porque go back. si uno retrocede al libro del Génesis, Abraham Abraham goes to a Hittite to buy acude a un hitita para comprar la cueva de Macpela, in order to para poder sepultar a su esposa Sara, and be his own tomb. para que sea su propia tumba. Y el hombre le dice, We love you. sabes, Abraham, cuánto He says, te "No, queremos, te lo daré. No, te lo regalo. No, yo la quiero comprar. discussion goes on here with Aquí ocurre there was a Hittite el mismo there. tipo de conversación aquí con un hitita. But El dueño era un hitita, obviamente era un pueblo generoso, pero esto había de ser terreno que Israel compra and this becomes the site. y se convierte en el You know the sitio dome para el templo. ¿Saben dónde está el domo de la roca? You see the pictures of it in Jerusalem. Uno puede ver fotos. Rock Está en Jerusalén. is La roca the threshing floor of Araunah. es ese terreno de Arona. That's what's under. That's the rock under. Es lo que hay ahí abajo. Solid rock.
es roca porque hace falta It's been roca redone and stuff. It's not doesn't sólida. did then Ha sido reconstruido, por supuesto, en aquella época bedrock. era parte del lecho de roca, pero That's what that is from. de ahí proviene. Y Then esto se convierte entonces having cursed the people, en un cambio. punished them. El Señor cambia de haberlos castigado By the way, y a by propósito, sending a plague, al enviar una plaga, ¿qué significa he esto? messed up the census. Que All the numbers are off. estropeó el censo. Ahora todos los números están incorrectos. This is something that the census is undone, but El censo quedó estropeado, pero este lugar going to be built, es donde el templo sería construido. designated, Queda designado comes a y blessing. se convierte en una bendición. And of course, it's the last chapter. Por of supuesto, Samuel. estamos Begin en el último Kings. capítulo, estamos en el último capítulo de Samuel, comenzaremos Solomon Reyes, built donde su hijo Salomón construirá el templo en este But lugar. it's this place where Pero God's es un angel is stopped lugar donde from punishing the city of Jerusalem. el Señor impide que su ángel castigue la ciudad de Jerusalén. Where God Es el lugar donde comes into la play, misericordia del Dios entra en acción para detener el castigo. and it therefore becomes Y por lo tanto, in the great prayer of Solomon. como veremos en la gran oración de Salomón en la dedicación del templo, In 1 Kings chapter 8, pueden leerlo en el primer libro de Reyes, it capítulo 8, becomes the place se convertirá en el lugar donde la gente pray. Not only Israel, viene a rezar, no solamente but de Israel, from all sino over personas the de world. todas partes del mundo pueden venir ahí a rezar. Solomon says, Eso es primarily, lo que dice Salomón. Principalmente es para su pueblo, pero también es para el resto del mundo. Y él dice, si otros pueblos vienen aquí, escuchen sus oraciones también. and we of course understand how we are part of a new covenant. Y por supuesto entendemos que somos And parte de una alianza nueva hill y volvemos la mirada a otra colina en Jerusalén como la fuente de misericordia. En otras palabras, el Calvario, still pero God's mercy sigue siendo la misericordia de Dios flowing lo que from buscamos, that holy que city, fluye de esa where His mercy ciudad was santa, manifested many en times. donde la misericordia se manifestó muchas veces a Woven lo largo de su historia y está from the entretejido sinfulness, con human el pecado humano, con las debilidades humanas, los defectos foil. humanos, Despite that, y a pesar de ello, God gives Dios His justice da su justicia al His mercy castigar, pero su overwhelms misericordia justice. supera esa And this justicia. is exactly what Y we all depend on. todos dependemos exactamente de esto. Mention, because I'm sure people are thinking about it. Wait, Quiero mencionar algo porque la gente seguramente está pensando en algo look. que no ha hablado sobre los hermanos y hermanas de Jesús. Echen un vistazo, está en San Marcos 6. Miren el capítulo 15 de San Marcos, la mujer parada en la cruz. Is Una de ellas es María, the mother of James and la Joseph. madre de Santiago y His brothers are the mother or the José, sons of a woman named sus Mary, who is hermanos son los hijos de una señora que se llama María, que según San Juan 19 es la esposa de un señor que se llama Cleofás. Saint Hegesippus, a Jewish, Y San Higespo, un cristiano judío, wrote that he knew escribió que él great grandsons conoció a los of Clopas. bisnietos de Cleofás y que Sons were sus bisnietos, that Clopas was se cuenta que Cleofás era el cuñado de José. Así que estos hermanos y hermanas kin by marriage. son parientes políticos.